Bueno, estamos, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos con la última parte de psicosis, aclarando obviamente que esto es una introducción y que hay mucho más para seguir pensando y que los analistas tenemos que encontrarnos para seguir investigando sobre todo esto, porque son todas preguntas y no hay nada cerrado en este tema. Si cerramos el tema, cerramos el psicoanálisis y eso no nos va a permitir seguir investigando. En esta última presentación mi idea es hacer una conclusión primero de lo que veníamos charlando y después un poco cerrar para abrir, ¿no? Como acabo de decir. Bueno, entonces habíamos dicho que hay una estructura que es la del lenguaje, que no existe, que no existe estructura sin falta, sin incompletud. El nombre de esa falla es el significante de la falta del otro, que Lacan lo escribe S entre paréntesis abarrada, y que esa falla hace que la estructura sea normal. Entonces no hay estructura sin extracción, sin vacío, sin falta. Les pido a los analistas que también vean qué están diciendo, porque quizás están borrando con el codo lo que Lacan escribió con la mano, cuando informan o dicen que en la psicosis, por ejemplo, que la psicosis es una estructura. Si es una estructura, no entiendo por qué suena como medio oxímoron que sea una estructura pero que no tenga falta. Entonces, hemos dicho también que hay angustia también en la psicosis, hemos dicho que hay fantasma, esto ahora lo vamos a volver a tomar. Bueno, también esto es otra pregunta que les hago a mis interlocutores, si realmente qué pasa en la paranoia, porque si en la paranoia no es un flor de fantasma, querer ser la mujer de Dios, copular con Dios para darle hijos al mundo, bueno, el fantasma ¿dónde está? ¿No? Estoy hablando del caso Schreber. Otra cuestión es que como hay fantasma, por lo tanto, en lo que se llama la estructura psicótica, ¿no? Con la cual yo insisto en esto, aunque parezca contradictorio, no trabajo en este orden, ahora también voy a volver sobre ese punto, pero en lo que se llama la estructura psicótica, yo creo que sí hay fantasma, justamente porque hay significación fálica. Que esté el fantasma, digamos, hiperbólico no excluye que lo haya. Esto lo vamos a completar un poco al final de esta presentación. Justamente hay gran otro en el sentido de que está presente en el fantasma y que es que el fantasma es la respuesta a esa falla estructural e incluso ante el deseo invasivo de ese gran otro. Y que, como se sabe, por ahí se mueve también la angustia. Después tenemos que el delirio es una respuesta a la pregunta por el deseo del gran otro, al igual que lo que se llama en la estructura neurótica síntoma. A eso también responde el síntoma. Otro punto que hemos dicho es que hay goce o gozo, es del gran otro. Se ancla en el cuerpo, obviamente, en el cuerpo que sufre o en el pensamiento, y en el caso de la estructura psicótica, ese saber de Dios hace una disgregación o una decisión del yo con consecuencias o efectos en la gramática del fantasma, y voy a utilizar acá una frase de Antonin Artaud, que después lo vamos a volver a citar, donde el yunque cala más hondo. Después dijimos que la neurosis para Lacan no es lo contrario de la psicosis, no hay déficit estructural, si se quiere, si se trabaja con estas dos estructuras, si se sigue hablando en estos términos. También dijimos que la estructura del lenguaje incluye ciertos universales que maneja el psicoanálisis en Lacan, por ejemplo, el nombre del padre, el falo, el objeto A, el fantasma, el gran otro, todos matemas lógicos, no sustanciales, por supuesto, no metafísicos. Después dijimos que el significante es la causa del goce para todo sujeto que habla. Y en lo particular, al no trabajar con estas estructuras psicopatológicas, sino, como hemos dicho, con los avatares o accidentes en el recorrido, en la carretera, en la transferencia incluso, no hay una evolución, sino una lógica en la estructura,
¿Qué quiere decir que no estemos hablando de algo evolutivo? Bueno, primero que no depende de ninguna energética, que depende del discurso del goce del gran otro, y de su articulación significante. Segundo, que al ser lógica dependerá de la articulación de los elementos covariantes. Es lo que en la estructura del gran otro conocemos como emicción del sujeto o emicción de otredad. Y por eso una persona puede producir su primer brote, pongamos el caso de Schreber es más o menos a los 51, 52, 53 años. A los 51 empieza a tener lo que se conoce como fenómenos elementales, el insomnio. Es decir, cuando hay algo en el orden de la lógica, de esa combinación de estos elementos covariantes que estábamos diciendo antes, que se juega en el fantasma. Les recuerdo también que hemos citado a Lacan en la cuestión preliminar a todo tratamiento posible sobre la psicosis, un texto de 1957. En la edición de 1987, en la página 530, dice que la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que se desarrolla en el gran otro como discurso. También dijimos que tomo el concepto de acontecimiento y del accidente forclusivo que Juan David Ignacio toma también, y de la realidad acontecial en el recorrido de lo que llamó Lacan las dos caras, ¿no?, de la estructura del lenguaje, y por lo tanto leo la psicosis como un acontecimiento, al igual que en la neurosis, que suple esa falla del lenguaje de la que Lacan escribió su matema gran A y con la barra. Suplencia que puede obviamente efectuarse con la metáfora delirante o con una fobia o con un rasgo obsesivo, con una conversión histérica. Es decir, entonces, que psicosis o neurosis no son más que nombres diferentes para llamar a el déficit del lenguaje y modos diferentes de soportar ese encuentro con la falta, ¿no? Sobre todo eso, de soportarlo. O como dice Lacan en el Seminario 9, el punto de carencia del gran otro. Soportar ese punto de carencia. Después dijimos que en la llamada psicosis el gran otro dona la falta, por eso creo que también hay significación fáltica, no acuerdo en decir expresamente lo contrario. En algunos casos, como en las esquizofrenias, hebefrenias, parafrenias graves, la significación fálica obviamente que está alterada, digamos que el falo no ha sido elevado, vamos a decirlo así, a su función. Eso sí lo podría comprar si siempre partimos de que esa función fálica dependerá de un accidente en lo que llamamos esto del recorrido o que lo que podríamos también llamar el avatar fálico. Hay dos modos de represión, hemos dicho también, in altero o in locus. Voy a citar después algunas cuestiones de un autor que habla también sobre esta cuestión de la significación fálica. Y las forclusiones de la estructura, hemos hablado también que son independientes si hay un acontecimiento psicótico o sintomático neurótico, por decirlo así. Bueno, por eso justamente el conflicto radica en el movimiento, como hemos dicho, que sería lo forcluido, y la función de cualquier significante, llamado por Lacan el significante del nombre del padre, que debe estar llamado a ocupar. Y la forclusión no es, como dijimos antes citando a Nacio, ni el rechazo ni la expulsión, sino el accidente de itinerario. Esto está en Nacio 1997, página 97. Bueno, por lo tanto, hay castraciones en plural, nombres del padre en plural, y recuerdo nuevamente una cita de Nacio en página 100. Mientras el psicoanalista considere erróneamente que este significante es único e inmutable, se está refiriendo al significante del nombre del padre, por supuesto, seguirá buscándolo en la neurosis y creyendo que su rechazo provoca la psicosis. Después hablamos de forclusión y reprisión como acontecimientos del decir, no están en el nudo, no están en el matema. Si está en el decir, justamente si se produce en el decir, entonces es que el sujeto es hablado y es gozado. El sujeto aunque esté en esto que ustedes conocen como estructura psicótica. El psicótico no habla, obviamente, al modo de un lorito, sin ese gran otro, como nos quieren hacer creer. Es decir, que Fleischmann es un significante que atrae y necesita de este otro significante llamado Schreber.
hay cadena, hay hablaje, hay un punto de fuga, hay nomón, hay una guía referencial, hay un referente fálico, y también en la llamada psicosis, por eso es parte de la estructura lenguajera, justamente porque esto existe. Hay falta en el cuerpo, falta en el gran otro, falta en el saber, y ahí es posible la incorporación del analista. Es decir, que el llamado del analista en simetría con la verdad, que puede estar en un delirio o en una parálisis histérica. Bien, la identificación al falo entonces es tan propensa, tan proclive, convive tanto en una posición neurótica como en una posición psicótica. Yo le pediría que no caigamos los analistas en esta cuestión ecolálica de que solo en la perversión hay identificación fálica. La identificación fálica es un semblante que está en el sentido y se organiza en la operación del fantasma. La identificación fálica no es una identificación viril, como escucho decir a muchos analistas que después se rajan las vestiduras diciendo que el falo no es el pene. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Por qué hablan de identificación viril? La identificación fálica hay que dejar de llamarla identificación viril. La identificación fálica quiere decir al significante del deseo del gran otro, que sirve para ocultar justamente la falta estructural, ¿no?, del lenguaje, y que es la manera que tiene el sujeto de hacerse objeto de ese deseo del gran otro. Cientos de escritos psicoanalíticos hablando sobre el goce femenino. Lo asocio porque es un modo, porque se habla mal de esto, porque es un modo de llamar, es como llamar a la identificación fálica, identificación viril, y parece que además está de moda hablar de esto. Mientras se siga pensando al goce femenino como un goce que tiene que ver con lo desbordado, que tiene que ver con el multiorgasmo, falta que digan también goce del squirt, bueno, estamos hablando de otra cuestión. Mientras se siga poniendo mote femenino a la cuestión del goce, o al concepto de goce, y lo sigamos pensando así, es como pensar que la mujer es Doña Rosa o que la identificación fálica tiene que ver con la identificación viril. Es increíble que de la pluma de muchos analistas salgan frases como estas. Voy a citar algo. Como las mujeres no tienen pene, se encuentran más abiertas a la posibilidad de experimentar ese goce en el cuerpo. Ni Freud se atrevió a tanto. Ni Freud fue tan biologicista. ¿Qué tiene que ver el tema? Aparte, acá hay una ignorancia directamente anátomo fisiológica, de medicina de primer año. Las mujeres tienen pene, esto no porque lo dijo Lacan, esto es porque anatómicamente es así, nada más que se llama clítoris. Entonces, ni Freud fue tan biologicista, después se quejan estos analistas que repiten estas cosas de que al psicoanálisis se lo tilda de misógino o de una disciplina falocéntrica. Primero piensen qué se está diciendo, por favor, si no vayan a un diván a ver si se conectan de la falta del otro y dejan de repetir estas cosas porque parece que no solo los locos hablan como loros. Esto está en la revista Virtualia, revista digital de la Escuela de Orientación Lacaniana, número 28 de julio del 2014. No voy a citar a la autora, está también en página 12, 6 de noviembre del 2014. Digo que no la voy a citar no por nada, porque estoy citando toda la bibliografía, sino porque no es la única. Es decir, esto lo tomo como algo referencial universal de la mayoría de los analistas que, como les repito, parecería que ahora está de moda hablar del goce femenino y decimos cualquier estupidez. Bueno, para ir resumiendo entonces hasta acá algunos puntos y cerrando un poco. Primero, entonces, no estamos diciendo, y el plural majestático lo uso por costumbre, pero sé que en esto estamos un poco solo algunos analistas, que la psicosis es lo mismo que la neurosis. No estamos diciendo eso, como leyó ahí algún amigo en el canal de Psicocorreo. No hablo tampoco de un más o de un menos, ni de evolución del libido, ni cosas freudianas parecidas. No hablo de una energía, sino de un accidente, de un tropiezo en la estructura del lenguaje, de un tropiezo en el lenguaje. Tercero, no podemos diagnosticar una psicosis con el diario del lunes, ni con conductas o fenómenos de nuestra percepción o de nuestro fantasma.
Es decir, que hay que escribir una lógica. Yo entiendo que esto es bastante difícil y que los analistas estamos en esto desde hace muchos años, pero eso no nos habilita a decir estupideces o a seguir repitiendo cosas que me parece, por lo menos me parece, que están mal. Para escriturar este esquema lógico, este aparato lógico, yo me sostengo al menos en premisas y matemas universales, como hace también la matemática. No estoy diciendo tampoco, obviamente, que la matemática es una metáfora para Lacan, nada más, para poder sostenerse también en estos matemas. Esto no implica que todos los pacientes sean iguales, a pesar de que haya matemas universales, es decir, que no todos los llamados casos son iguales, pero como dijo Lacan, todos somos hermanos en la medida que todos somos hijos del lenguaje. Esto está en el seminario 17 y también lo dice en el 23. Bueno, cuarto, este lenguaje barrado, incompleto, espera al sujeto. Es decir, es el vientre de los significantes, como lo llamó Lacan, y el inicio de un análisis se va a remontar justamente al conflicto que este saber del gran otro hace y que el lenguaje soporta y que hace el padecimiento del sujeto. No es un saber subjetivo, no es de nadie, solo del lenguaje, está agujereado. En este sentido es que el amigo Juan Manuel Martínez cita a Lacan cuando dice que el otro no existe, que el gran otro no existe, y hace absolutamente insustancial la teoría de Lacan, cosa que en algún aspecto coincido, que tenemos que ser así, insustancialistas, si se quiere. No me preocupa mucho el mote, pero coincido en este punto, pero no coincido en el sentido de que las palabras llegan de este gran otro. Es decir, yo sé que lo inconsciente se inventa, el S2 se inventa, no es un descubrimiento, lo vengo diciendo hace muchos años y no lo inventé yo, esto lo dijo Lacan, lo dijeron muchos analistas también, pero esto llega de un gran otro. Este gran otro y el moi, es decir, el yo, son el uno para el otro, es decir, al igual que el moi y el falo. Por eso, uno podría preguntarse, ¿hay una instancia donde se pueda prescindir del yo? Es decir, el llamado neurótico o psicótico o fóbico o heterosexual o capricorniano lleva un yo y bastante infatuado en general para siempre. Nadie está más infatuado justamente que un paranoico. Por eso Lacan pensaba que creer en un yo es de por sí una locura. Y por eso decir justamente soy Napoleón es tan delirante como decir soy el preferido de mamá, o como decía Oscar Mazota, el falito de mamá, o simplemente decir soy el mejor de la clase, o soy el peor. Como siempre digo, hay una creencia tan loca en pensar que una persona pueda creer en el 10 o que pueda creerse en el 1 que le puso la escuela. Lacan lo dijo mejor en la tesis cuarto de la agresividad en psicoanálisis, este es el Congreso de Bruselas de 1948, dice, yo soy una guacamaya del bororó, no es más disparatado que proferir soy un hombre, o soy médico, o soy ciudadano de la República Francesa. Y le agradezco al amigo de Psicocorreo, Jorge González, que me haya recordado esta frase hace unas semanitas. Entonces yo puedo entender que ciertos colegas, amigos, trabajen con la idea de la salida de análisis con el objeto A, que no es el mismo objeto A de la falta estructural, sino objeto causa, etcétera, etcétera, como ya sabemos. En esto incluso coincido, pero lo que no coincido es que el sujeto pueda prescindir, digamos, o pueda terminar su cita con el gran otro. El sujeto puede salir del análisis, pero no sale del lenguaje. Y bueno, y mucho menos no deja de querer posicionarse fálicamente en relación a la falta del gran otro, ¿no? El moi es un modo de cubrir esa falta. Punto 6, el método de trabajo no se cambia, el método del trabajo del analista, es decir, si me encuentro con un sujeto, con un paciente cuyo decir soporta el acontecimiento neurótico o el acontecimiento psicótico, esto no cambia el método. En lo que va al método incluyo no solo la escucha, sino todas las cuestiones referidas al dispositivo cuyas variables difieren incluso del paciente de las 15 o del paciente de las 16 horas.
independientemente de esta posición o del avatar fálico. Esto ya lo dijimos varias veces, no me sostengo en las entrevistas previas o en un diván, no trabajo con el concepto de represión. La represión es no escucha del analista, es decir, es una defensa pero del analista. Y en todo caso, si me apuran un poco, podría decirles que como analista y no como médico de un hospital, tengo el derecho y hasta la obligación ética de elegir a mis analizantes. Es decir, que esto, por lo menos particularmente, yo lo enmarcaría en algo en el orden de la ley, o lo que no estaría encuadrado de ella, la criolla, lo llamamos el canalla. La canallada no quiere decir infidelidades, o no quiere decir armarse unas flores, o le mentí a mi jefe. Ni siquiera estos juegos denominados por algunos, incluso por algunos analistas, juegos perversos que hacen neuróticos en una cama y que, como sabemos, en la neurosis el fantasma es perverso y esto no tiene complementariedad cuando se trata del lenguaje. Como dijimos varias veces, cuando el masoquista dice pegame, si el sádico verdaderamente sádico, dirá Lacan, va a decir que no. Entonces estos son juegos perversos de neuróticos. Fenómenos perversos aparecen, no son perversiones, no son canalladas. Con canallada quiero decir algo en el orden de la impostura, algo en el orden de la desestima, alguien que desprecia incluso sin culpa la palabra y la posición del otro en su diferencia, es decir, lo que se llama, o lo que Lacan llamó el prójimo. Lacan creía conveniente negar el análisis a los canallas, ya que el desenlace, decía él, podía ser la necedad, la burrada o la estupidez. Vayan al saber del analista, esto está en la sesión del 1 de junio de 1972. Creo que si podemos entender que el método no cambia, pero sí tiene variables, no vamos a caer tampoco como muchos analistas que analizan psicóticos y de repente analizan neuróticos, que tratan, y subrayo este verbo en honor al tratamiento, a un neurótico como a un psicótico, o al psicótico o al neurótico de las 15 es igual que al neurótico o al psicótico de las 16 horas. ¿Se entiende? Por supuesto que hay, repito, preguntas que tenemos que seguir planteándonos, pero bueno, básicamente esto de que no hay sujeto en la psicosis, o que no hay deseo, o que no hay objeto, o que no hay gran otro, o que no hay significación fálica, bueno, como decía Rodríguez Ponte, vamos a terminar diciendo que en el psicótico no hay nada, o como dije antes, que parece un loro o que habla como un loro. Mucho dinero se invierte en posgrados, en instituciones, y la gente que maneja estas cosas son analistas que cobran mucho dinero por esto y siguen repitiendo estas cosas, y la verdad acá no veo ninguna investigación seria en esto. Estamos haciendo, realmente repitiendo como loros lo que nos heredó Lacan, y como digo siempre, a Lacan también le quedaron cosas en el tintero. Por suerte, porque eso es lo que, como decíamos antes, construye una disciplina científica. Cuando hablamos de significación fálica, yo les decía antes que iba a retomar este tema, la significación quiere decir iterar. Iterar es una operación que implica respetar una razón o una proporción que pueda concluir o converger en un punto. Es decir, repetir varias veces una operación. Lo voy a tomar desde las matemáticas, de la geometría. Y entonces justamente lo asocié con esto de la significación fálica, porque la significación fálica está obligada, digamos, por la razón fálica. Voy a tomar algo que dice, apoyándome en esto, que dice Carlos Bermejo, en un texto que se llama El concepto de dualidad, segunda parte, significación, significación fálica y narcisismo, libido y deseo. Es uno de los autores, pero hay muchos autores que dicen esto. No es un invento tampoco de Carlos Bermejo, pero lo tomo desde acá. Es un autor que en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, en otras me parece muy freudiano. Voy a citar de la página 27 de este texto. Dice, la razón se convierte en una proporción, una igualdad entre razones, igualdad de dos razones. Y agrega, si además es fálica, es menos uno. De lo contrario, es una proporción cualquiera, lo que permite hacer sin metáforas al sujeto. En el caso de que no haya proporción alguna, es una deriva puramente topológica.
Bien, pero hay que agregar algo, ¿no? Por mucho que haya división en proporciones fálicas, no implica esto que el sujeto concluya definitivamente en efectuar la significación. Por eso Carlos Bermejo también dice en página 28, para resolverlo debemos plantearnos que cada paso que da el sujeto siguiendo una razón doble es un término de una serie. Esta puede converger o no, tener límites se denomina. Y dice, pero en nuestro caso, por ser lógica, cada término debe tener en cuenta el anterior, y que sea el proceso acumulativo semejante a un cálculo lógico. Entonces lo que hacemos es sumarlos todos en cada paso. Hemos construido una serie que puede converger o no. A ver, Lacan dice que en la psicosis declarada no hay una serie convergente. Es como también decía Bermejo acá en este texto, lo que Lacan llamó el empuje a la mujer. Y cito finalmente del autor. Añadimos que en las personalidades psicóticas sí hay serie, pero que no converge. Si lo hace, esa estructura es estable, pero si no lo hace, la cura debe hacerles encontrar una para que converja. Les recomiendo que vayan, si quieren ampliar este tema, al texto de Bermejo. Esto también se completa con lo que él llama cálculos en la significación, que también va a incluir la serie de Fibonacci, la convergencia en el número de Ono y el significante fálico. La serie de Fibonacci ustedes la conocen, 1, 1, 2, 3, 5, 8, se va sumando el número precedente. Va a incluir los dos números de oro, es decir, una para el falo y otra para el objeto A. Y de allí, incluso anudado esto con lo que llama el mismo Bermejo, abrir la doctrina del Padre para que estalle múltiples nombres y que el falo solo sea uno de ellos. Saltamos a lo real, lo que Lacan llamó en el otro goce, y como dice él, en abrir a lo real, en abrir la realidad a lo real, más allá del falo y del objeto. Cito finalmente de él. Dice, en consecuencia pueden pensar ahora qué sucede si la razón doble es otra o si el sujeto oscila en su significación típica de los esquizoides, que se asemeja a la duda obsesiva, porque aplica una razón doble pero no consigue converger. Finalmente dice, escucharán a sus analizantes de manera diferente a la habitual y dirigirán la cura de manera diferente que si se mantienen en si está o no la significación fálica como única significación posible. Y un asterisco al pie dice que bueno, que hay diferentes significaciones que permiten, que podemos diferenciar tres niveles, que está el falo, que está además como razón y que también está como función. Bueno, si a esto le sumamos todas las cuestiones que aparte tenemos que entender en lo que respecta al espejo cóncavo, plano, a la apariencia o deformación o no, al narcisismo que envuelve el espacio y que genera lo tridimensional, al plano incluso de lo infinito, de lo hiperbólico, que acá en el esquema ahí en la pizarra Lacan también nos proporciona, incluso elementos de subgeometría de Lobachevsky. Bueno, podemos ir armando todo un esquema lógico más allá o más acá del falo, teniendo siempre como premisa estas variables. En el caso del episodio psicótico podríamos decir que en el espejo cóncavo hay una hipérbola, o para decirlo mejor, donde la forclusión no sea fálica, sino la del significante de la falta, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos de elipse al infinito, deforma esa imagen. Cuando yo digo imagen, ustedes escuchen yo o incluso cuerpo, y que eso es debido a que no existe razón fálica del espejo o no hace apariencia de curvatura constante al modo de lo que es la circunferencia. Por eso también Carlos Bermejo dice algo acá en página 21. Dice, si no hay forclusión fálica, no tiene por qué presentarse fenómenos elementales como la clínica informa día tras día. Lo que sí queremos dejar claro es que por estar el falo como significante, ni está asegurada la razón fálica, ni por supuesto la función fálica, que puede ser además cuantificada o no. Bueno, igual hay muchas cosas que no coincido con el colega.
Por ejemplo, cuando habla del cuerpo, dice que está lleno de goce en las esquizofrenias. Bueno, esto de más o menos goce no coincido. El cuerpo lleno de goce tampoco coincido. Esto es muy freudiano, pero bueno. Yo les quiero recordar que Lacan habla de división del sujeto desde el comienzo, ¿no? Por eso Lacan hace del sujeto una cuestión que infinitiza. Este infinito Lacan lo denominó falo, en el sentido de que es el que cierra el sistema significante. Por eso acá también en la pizarra hemos anotado el nudo en función. Bueno, en realidad ahora no lo tenemos, lo hemos borrado, pero había un esquema en la presentación anterior donde estaba la recta infinita esquematizada. Bueno, por eso podemos decir también que en la psicosis el sujeto también se infinitiza, en el sentido de que, bueno, esto lo dice Lacan, por favor vayan al seminario 9, donde también va a hablar del I como número irracional, lo relativo al espacio, al uno, a las letras que van a acompañar a todo esto y que justamente ahí también va a empezar a hablar algo en el orden de la sustancia gozante. Les repito nuevamente, para ir terminando, hay muchas cosas que están pendientes. La idea de estas presentaciones que hicimos sobre la psicosis es justamente hacer una presentación. Nada está acabado, menos podemos hacerlo en una presentación de 20 o 40 minutos. Bueno, quiero terminar con unas palabras de Antonin Artaud, que fue un poeta francés, que nació en Marsella en 1896 y murió en un asilo en 1948. Tuvo amistad con André Breton y en 1936 se fue a convivir con los indios tarahumaras en México. Les voy a citar algo que dice, lo que quiero decir antes de morir es que odio a los psiquiatras. Yo vivía bajo el terror de una frase: el señor Artaud no come hoy, pasa al electroshock. Sé que existen torturas más abominables. Pienso en Van Gogh, en Nerval, en todo lo demás. Lo que es atroz es que en pleno siglo XX un médico se pueda apoderar de un hombre con el pretexto de que está loco o débil y hacer de él lo que le plazca. Yo padecí 50 electroshocks, es decir, 50 estados de coma. Y termina dándole también un palito al psicoanálisis. Estoy asqueado de psicoanálisis, de ese freudismo que se las sabe todas. En el texto El pesanervios, que es un texto que viene en general adjuntado a otro que se llama El ombligo de los limbos, es un texto de Artaud de 1925 que se los recomiendo. Es muy, muy, muy interesante y muy poético. Va a declarar: queridos amigos, lo que ustedes han tratado como mis obras eran solo los desechos de mí mismo, esos arañazos del alma que el hombre común no acoge. Que desde entonces mi alma haya retrocedido o avanzado no es donde está para mí la cuestión, sino en el dolor y la sideración permanente de mi espíritu. Finalmente quisiera transmitirles, con todas estas exposiciones que venimos haciendo, que en las posiciones psicóticas o en la posición neurótica o en la posición del adicto, en cualquier posición de esto que denominamos el avatar fálico, hay una estructura lógica. No solo la estructura del lenguaje, sino una estructura lógica del fantasma. Hay una estructura que tiene conformidad con una operatoria lógica. Y por eso Paul Valéry declaraba que loco no es aquel que ha perdido la razón, sino aquel que ha perdido todo, menos la razón. Bueno, espero que sirva todo esto para seguir investigando. Les mando un gran saludo a todos y nos estamos viendo.